Vamos ya por la tercera lección del año en la actividad de los preadolescentes. ¿Recuerdan la primera lección? Elegimos la temática del Among Us, viendo al diablo como un impostor que se quería meter en nuestra vida. La temática del año pasado fue la del Minecraft, cómo construir nuestra casa. Si construimos nuestra casa sobre la roca, tomando buenas decisiones, o si construimos nuestra casa en la arena, tomando malas decisiones. Bien, para este tercer sábado elegimos la temática gauchesca, como habrán podido ver en las invitaciones y al inicio de la actividad. Pero, ¿por qué elegimos la temática gauchesca? Bien, la elegimos en base al acontecimiento que siempre la Argentina festeja, que es la Revolución del 25 de mayo de 1810. Y para esto les voy a contar un poco de historia. Bien, voy a recurrir a mi pizarrón como, para lo que ya les dije, contarles un poco de historia. Bien, aquí vemos a esta persona que se llamaba el Virrey Cisneros. El Virrey Cisneros, saben que en Argentina no teníamos un presidente todavía. Estaba este virrey que recibía órdenes del rey de España. Todo lo que el rey de España le decía, él lo tenía que cumplir acá en la Argentina. Bien, ahora, ¿qué son estas fotos? Ustedes saben que en la época de 1810 no había supermercados como el Bea, el Coto, el Changomás, la Anónima. Todos esos supermercados no existían en esa época. Por lo que en 1810 existían los vendedores ambulantes. Como acá tenemos al primer personaje, el aguatero. Todas las mañanas recorría las calles vendiendo su agua, al igual que las mazamorreras o la gente que vendía comida, como empanadas, tortas fritas y un clásico de clásicos que es el pastelito. ¿Recuerdan cuando las tías de la cocina nos hacían pastelitos para cada actividad del 25 de mayo en la actividad de pre? Ojalá que pronto podamos volver a esos tiempos. Bien, estaba el hombre o las personas que vendían velas. ¿Por qué? Porque en el 1810 no existía la corriente eléctrica. No existía la corriente, digamos. Por eso vendían velas, porque era el único método para alumbrar por las noches. También teníamos al escobero, vendía sus escobas, los plumeros para barrer las casas, las calles, y los plumeros para sacar un poco el polvo de los muebles de la casa. También estaban los lecheros, los que vendían su leche recién, no sabemos, pero si recién ordeñada de sus vacas que estaban en el campo, se instalaban en la calle y las vendían a las personas. Pero además teníamos a personas muy elegantes, como eran los caballeros y las damas, que usaban sus vestidos extravagantes con esos enormes peinetones y pañuelos. Pero ¿saben qué? Estas personas tenían algo en común. Cada uno quería ser una nación libre, querían que Argentina no dependiera más de España. Por eso fue que se convocó a una primera junta de gobierno, donde tenemos a estas 9 personas que conformaron la primera junta de gobierno. Ellos se iban a encargar de realizar propuestas para ser una nación libre, llevarlas al cabildo y allí pelear por la libertad de Argentina. Aquí vemos que el pueblo, todo el pueblo se convocó a la plaza que estaba frente al cabildo. ¿Vieron cómo esas marchas que sabemos ver por Neuquén o Cipolletti? Fue algo parecido. Convocaron a todo, pero a todo el pueblo para que se parara frente al cabildo y gritara: queremos ser libres, queremos ser libres, queremos que la Argentina sea un país independiente. Y en esto estaba la primera junta de gobierno debatiendo con el Virrey Cisneros. Pero el Virrey Cisneros, al ver tanta gente afuera del cabildo, le dio mucho miedo, por lo que él dijo: renuncio al mandato. Y de allí se formó el primer gobierno patrio, teniendo como nuestro primer presidente a Cornelio Saavedra. El pueblo, al escuchar esto, gritó de alegría: somos libres. Somos una nación libre de España y tenemos nuestra propia república. De ahí, desde el 25 de mayo de 1810, la Argentina
pasó a ser un país libre. Bien, de allí se conformó el 25 de mayo de 1810 como el Día de la Patria. Bien, queremos ser libres había aparecido este cartel. Nuestro amigo se pregunta, ¿queremos ser libres? ¿No le suena a algo parecido en la realidad? O sea, ahora en la actualidad que estamos viviendo. Bien, quizás alguno pensó en la pandemia del coronavirus. El mundo está sufriendo la pandemia del coronavirus. Todos los días en las noticias vemos cómo los contagios siguen creciendo, cómo personas conocidas contraen el virus y también cómo lamentablemente muchas personas han fallecido a causa de esta pandemia. Lo que nos llevó a quedarnos en casa con nuestra familia. Solo nuestra familia nos podíamos quedar encerrados en nuestra casa. Como, digamos, siendo esclavos. No podíamos salir hacia afuera y tampoco podíamos disfrutar de estos lugares. No podíamos ir a la plaza a jugar con los columpios o a juntarnos con amigos a tomar mate. No podíamos recurrir a estos lugares. Tampoco podíamos ir al cine. Yo sé que a muchos les gusta el cine. A mí, muchos me dicen que no estoy bien, pero bueno, mucho el cine no me llama la atención. Pero sé que a muchas personas sí les gusta el cine. Al cine tampoco se podía ir. Y a ningún lugar que estuviera espacio cerrado. Ni el shopping, ni ninguna de esas partes recreativas. Todo estaba cerrado. Bien, tampoco podíamos salir a jugar con nuestros amigos o ir a visitar a alguna persona conocida. Eso no se podía. Y todavía no se puede. Vieron que ahora también estamos volviendo a lo que fue los primeros inicios de la cuarentena. Bien, y tampoco pudimos volver a hacer las actividades en la iglesia. Miren, yo aquí puse un par de fotos, pueden ver a los varones y a las chicas. Seguro esto fue para un 25 de mayo porque estaban todos con un tinte gauchesco a full. Y aquí vemos cuando iniciaba la escuelita dominical y en la foto que está ahí abajo estábamos festejando el Día del Niño. Estas actividades tampoco se pudieron realizar en este año ni el año pasado. Bien, como dije, estas actividades no las podemos hacer en el día de hoy. Están prohibidas por un decreto que nos dio el presidente de que no podíamos hacer ninguna reunión, ninguna actividad referida a que se haga con mucha gente. Por eso fue que nos pidió que nos quedáramos en nuestras casas y si salíamos a algún lugar tenemos que usar el tapabocas, evitando así poderle mostrar una sonrisa a las personas que van por la calle o saludar a alguien conocido. Incluso no sé si les ha pasado que no han reconocido a las personas debido al tapabocas o al barbijo. A mí me ha pasado un par de veces. Pero bueno, es lo que debemos usar para cuidarnos nosotros y cuidar a las demás personas. Debido a esto, nos tuvimos que quedar encerrados en nuestras casas. ¿Estamos sin libertad otra vez? Pregunta aquí otra vez nuestro amigo. ¿Estamos sin libertad como aquel día de 1810 que se estaba peleando la libertad de Argentina? ¿Estamos sin libertad otra vez? Bien, primero vamos a definir qué es la libertad. La libertad, dice una definición, es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Bien, resumiendo esta definición, libertad significa que nosotros podemos hacer lo que querramos. Somos libres de hacer lo que querramos. Pero esto es así. ¿Nosotros podemos hacer lo que queremos? Si total, somos libres. Para esto, les invito a ver un gráfico que recordé cuando veíamos en una actividad del 25 de mayo que me pareció muy interesante cuando las nenas decían, no, no somos completamente libres. ¿Y por qué? Bien, voy a recordar esa situación porque quedó muy grabada en mi mente. Bien, aquí les presento a esta señora que se compró su auto nuevo, un auto rojo, súper fachero, se lo compró para salir a andar por las calles de Cipolletti y visitar Neuquén. Bien,
felicitamos a la señora por la adquisición de su auto. Y acá aparece otro muchacho que ve el auto y se asombra de ver ese auto tan bonito y nuevo. ¿Vieron cuando los autos se sacan recién de la agencia que brillan por todos lados? Así se asombró este muchacho. Y él tenía muy en claro lo que era la libertad. Por lo que dice, voy a usar el auto de esta señora para ir al parque. ¿Cómo? ¿Está bien lo que iba a hacer este muchacho? Bien. Pero él dice, en su bondad, después se lo devuelvo impecable, no lo voy a hacer nada. Total, como soy libre y puedo hacer lo que quiero, voy a tomar el auto y después se lo devuelvo, tal cual lo veo. Cuando este muchacho iba, se le presenta una barrera. Y todo lo que él había pensado, se cae. Pero dice, ¿cómo? Si yo soy libre, ¿por qué no puedo tomar el auto de esta señora? Y la señora le contesta, porque nuestra libertad tiene límites. Nuestra libertad llega hasta cuando empieza la libertad de las otras personas. No podemos ir haciendo por ahí lo que nosotros querramos, porque nuestra libertad tiene límites. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12. Y a esto yo les voy a hacer una pequeña introducción mientras ustedes buscan en sus Biblias. ¿Recuerdan el año pasado que vimos el libro de Génesis, la creación, cómo Dios fue creando el mundo y a las personas? Bien, vamos a ir a ese punto. Va a ser bien cortito, no se preocupen mientras ustedes buscan Romanos 5:12. Después de que el Señor había creado todo, la tierra, los animales, todas las cosas, también creó al hombre. Este primer hombre se llamó Adán, lo creó el Señor y vio y lo dejó a cargo del huerto del Edén. Le permitió que labrara la tierra, que cuidara los animales y que le pusiera nombre a los animales. Pero en esto vio Dios que Adán estaba solo, entonces decidió hacerle compañía. Y de allí nació Eva, de la costilla de Adán. ¿Se acuerdan cómo fue que Dios creó a Eva? Bien. Saben que el Señor les dijo a ellos que podían hacer lo que quisieran. Tenían total libertad para manejarse dentro del huerto del Edén. Pero solo una cosa les dijo el Señor que no podían hacer, donde su libertad tenía un límite. Y era el árbol que se encontraba en el centro del huerto del Edén, que les dijo, de este árbol ustedes no pueden comer. Como ya conocemos la historia, Eva fue engañada por la serpiente, comió del fruto de ese árbol, y también Adán comió del fruto de ese árbol. Y de allí, ¿saben lo que pasó? Desobedecieron a Dios. Y el desobedecer a Dios trajo malas consecuencias para ellos, y de allí esa mala consecuencia fue el ingreso del pecado en el mundo. Bien, como les estaba contando, en esta historia vamos a leer Romanos 5:12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, ¿qué es el pecado? Bien, aquí vemos a unos niños que se están haciendo burla, pero están teniendo una pelea y ahí se están sacando la lengua y por lo que vemos están enojados. Vemos a una persona que está mintiendo. Vieron que con su mano derecha está prometiendo algo, pero con su mano izquierda está negándolo. Robar, vemos a un niño que está sacando dinero que no le corresponde y está nervioso. Vemos a un joven que está insultando, seguramente se habrá enojado o alguna situación le molestó, por lo que lo llevó a generar un insulto. Vemos a esta niña que seguramente podemos ver allí detrás a sus padres, la retaron por un mal comportamiento o porque no obedeció a lo que le habían dicho. Y vemos acá a un niño que le está faltando el respeto a su padre, tapándose los oídos cuando él lo reprendía. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es toda aquella acción que no le agrada a Dios. Todo aquello que no agrada a Dios es pecado. ¿Y saben qué nos enseña la Biblia? Que cuando nosotros pecamos,
somos esclavos de la muerte. Como habíamos leído, y por el pecado, la muerte en Romanos 5:12. Recién lo acabamos de leer. ¿Saben que nosotros, cuando pecamos, somos condenados a pagar ese pecado con la muerte? Por lo que, si alguna vez cometimos algunas de las acciones anteriores y otras que no estaban en las imágenes, nos volvimos esclavos del pecado. Y la forma de pagar por esos pecados es la muerte. ¿Vieron este listoncito? Seguramente lo habrán visto en la tele cuando muere alguna persona conocida o algún prócer que ya no nos acompaña, o también vemos en personas que llevan esta cintilla sobre su buzo representando que uno de sus seres queridos ha fallecido. Bien, ahora vamos a ir a Romanos 5:19, unos pocos versículos más abajo, que nos va a explicar algo muy interesante. Dice, si ya todos lo encontraron al versículo 19, lo vamos a leer. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Para que entendamos este versículo, se los voy a explicar más o menos también siguiendo la lectura. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, por la desobediencia de Adán, nosotros fuimos constituidos pecadores también como Adán. Pero, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, constituidos justos quiere decir que somos hechos aceptos al Padre. Esta persona que fue obediente y que por él nosotros fuimos hechos aceptos al Padre era el Señor Jesús. Conocemos la historia que el Señor Jesús vino al mundo para librarnos de esto que estábamos charlando, librarnos de las cadenas de la muerte. ¿Saben qué? El Señor Jesús vino a la tierra con un propósito. Vino a la tierra para que nosotros podamos ser verdaderamente libres de las cadenas de la muerte. Como nosotros somos todos pecadores, y así lo dice la Biblia, por un pecado que hayamos cometido, somos condenados a pagarlo con la muerte. Bien, y nosotros no éramos capaces de sobrevivir a la muerte, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y ese pago debía ser la muerte. O sea que para todos era igual, todos un día íbamos a morir para pagar por nuestros pecados. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados a la cruz, y allí el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros, pagando en él todos los pecados que nosotros habíamos hecho. Pero ¿saben cuál es la buena noticia que nosotros anunciamos? Es que el Señor Jesús al tercer día resucitó de la muerte. ¿Pero cómo? Si dijimos que la paga del pecado era la muerte, ¿por qué el Señor Jesús no permaneció muerto? ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús nunca cometió pecado. Jamás cometió ningún pecado. Por eso la muerte no pudo contra él. Cuando el Señor Jesús pagó por todos nosotros nuestros pecados en la cruz, murió, es verdad, la Biblia dice que él murió, pero la muerte no pudo con él. Por eso el Señor Jesús al tercer día resucitó. Entonces, ¿qué pasó con las cadenas de la muerte? ¿Saben qué? El Señor Jesús, al haber vencido a la muerte, rompió las cadenas que nos tenían esclavos a la muerte. Y nos hizo verdaderamente libres. Y esto es lo que le queríamos enseñar hoy. La verdadera libertad viene del Señor Jesús cuando murió por nosotros en la cruz. Él nos hizo verdaderamente libres. No fue una libertad como vimos del 25 de mayo, que pasamos a ser una nación libre, o cuando la pandemia termine que podamos volver
a salir a disfrutar de las plazas, de las reuniones, de la actividad de pre, de cuántas otras cosas que hoy no podemos realizar y nos sintamos libres, no, esa libertad que sentimos no va a ser y no es como la libertad que el Señor nos da. Él nos hace verdaderamente libres, nos hace verdaderamente libres de la muerte. Cuando nosotros los recibimos a Él en nuestro corazón y creemos que Él murió por nosotros, el Señor nos libra de la muerte. ¿Y saben qué? Nosotros también vamos a resucitar, pero vamos a resucitar cuando Él nos venga a buscar. Como nosotros sí cometimos pecados, vamos a morir. Pero ¿saben cuál es nuestra esperanza? Que cuando el Señor nos venga a buscar, nos vamos a ir al cielo y no al infierno. Ojalá que en esta tarde todos podamos haber obtenido verdaderamente la libertad que el Señor nos da. Ser libre de nuestros pecados. Y el texto que ustedes se tienen que aprender para el próximo sábado dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Bien, este es el texto que va a ser tomado el próximo sábado. Espero, chicos, que hayan podido entender la lección, que les haya gustado. Perdonen si fue un poco larga, pero teníamos la necesidad de explicarles cuál era la verdadera libertad. Hoy pudimos conocer que la verdadera libertad es que el Señor Jesús murió por nosotros para librarnos de la muerte, y sabemos que en Él llevó todos nuestros pecados. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarle en nuestro corazón. El Señor Jesús hizo un camino del 99%. El 1% que resta es decisión nuestra, si lo aceptamos o no lo aceptamos. Recuerden que si nosotros conocemos que Él murió por nosotros, pero no le aceptamos, no somos hijos de Él. Nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón para ser verdaderamente libres. Repetimos una vez más el texto, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y hasta aquí llegamos con la lección de pre del año 2021.